tardes, soy la doctora Gabriela Millot, soy pediatra neonatóloga y estamos aquí en Coconet para platicar de un tema que es de mucha importancia para los papás, que son las vacunas. Como sabemos, las vacunas nos han ayudado a disminuir o a erradicar enfermedades que son infecciosas y potencialmente mortales. Por eso invitamos al doctor Carlos Barrera Alonso. Él es pediatra, especialista en terapia intensiva pediátrica, para que platiquemos un poco de las vacunas. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar primero por decir cuáles son las vacunas que son obligatorias en México. Bueno, en México la verdad es que es uno de los países que tiene los mejores sistemas de vacunación. Hay unas cosas que ahora hemos estado en los últimos años más atrasadas, pero pues la verdad es que está bastante completa. Empezando por las primeras vacunas que se ponen en el nacimiento, que muchas veces los papás tienen dificultades para encontrarlas, que son la de hepatitis B y la de BCG, que es para la tuberculosis de formas graves, ¿no? Tenemos igual la hexavalente, que incluye varias bacterias de diferentes enfermedades que cubren, ¿no? La que cubre la difteria, tosferina, viral, la de influenza, que es estacional, la nueva de COVID que tenemos, y la de neumocócica conjugada. Pero pues esas son las que son obligatorias y que debería haber en todos los centros de salud, independientemente de si uno tiene seguro o no tiene seguro, tiene el derecho en México de poder adquirirlo en cualquier centro de salud, llámese IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Oye, ¿cómo qué vacunas se ponen en otros países que no vengan en la Cartilla Nacional de Vacunación y que es recomendable aplicar a los niños? Hay tres principales, que son las de meningococo, las de varicela y la de hepatitis A, debido a la mortalidad que llega a tener, por ejemplo, la de meningococo, o a las complicaciones potencialmente graves, poco frecuentes, pero graves, como la de la hepatitis A y la de la varicela, ¿no? Sí, claro, porque lo que normalmente la gente conoce son las formas leves, ¿no? Incluso sí, a veces hasta dicen, no, que se junte con el primito, no sé qué, para que se contagie de varicela. Sí, yo me acuerdo que incluso ahí, no sé si todavía sigue siendo la verdad, pero se hacían las fiestas de varicela para que se empezaran a juntar. Y justamente por esa idea de inocuidad que hay, igual, y aparentemente eso ha sido la causa por la que el gobierno no ha tenido como que la iniciativa de que sean vacunas dentro de la cartilla de vacunación, ¿no? Tomando en cuenta de que para ellos, hay que tomar en cuenta igual la visión del gobierno, ¿no? Pero es más barato tratar a los pocos pacientes con complicaciones que pagar una cantidad en vacunas que algunas son caras, como la de meningococo, para poder cubrir a la población. Por ejemplo, la de meningococo, tiene un paciente de meningococo que me ha tocado tener la terapia intensiva, llegan a tener hasta un 20% de mortalidad. Menos del 1% llega a tener. Cuando se diagnostica a tiempo. Cuando se diagnostica a tiempo. Sí, y si no llega a tener complicaciones de terapia intensiva, puede llegar a tener complicaciones, por ejemplo, lo más común, ¿no? La sordera o esas complicaciones del sistema nervioso, ¿no? La varicela igual, por ejemplo, justamente hablaba de varicela, que a muchos nos ha dado, y si no nos ha dado, pues muchos la tomamos, lo más que sabemos es que mientras más grande nos da, peor nos da. Pero yo he tenido igual pacientes, y eso tuve en la formación, que llegan a tener complicaciones de los pulmones, o llegaron a tener incluso alteraciones del sistema nervioso central, que tuvieron que llegar hasta neurocirugía por complicaciones de la varicela. Sí, claro, yo iba a unas jornadas con unos médicos gringos, hace, no sé, más o menos unos 7 años, y en Estados Unidos a todos los niños les ponen vacuna de varicela. Entonces era una comunidad, pues, en San Luis Potosí, y me llegó un niño con complicación de impétigo. Impétigo es una infección en la piel secundaria a la varicela, y entonces se acercó a mí el médico gringo, bueno, el americano, y me dijo, oye, ¿qué es eso? Y le dije, es una varicela con una complicación de la piel. O sea, ellos ya siquiera ven esto, ¿no? Es la importancia de aplicar esas vacunas, aunque no vengan en la Cartilla Nacional de Vacunación. Y desde un punto de vista más profesional, por ejemplo, yo me imagino a la gente que tiene todas las marcas de la varicela y hubieran preferido quizá no haber tenido todas las complicaciones, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto, y como yo siempre les digo, ustedes conocen las formas leves de esas enfermedades, pero hay una parte grave de esas enfermedades que precisamente por eso pues hay que insistir en aplicar las vacunas, esas también que no vienen en la cartilla. Y bueno, ¿a qué edad se empieza el esquema de vacunación, Carlos? De las vacunas normales desde el nacimiento, ¿no? De esas vacunas que no están dentro de la cartilla, la verdad es que todos deben tener su cartilla de vacunación, todo, ya exactamente los meses que están, pero justamente pues no tienen esa información en la mano. La de varicela y la de hepatitis A desde el año de vida se pueden colocar, y la de meningococo pues
depende de la vacuna de meningococo. Hay 3 principales, la que tenemos más en México, la Menactra, que es la que se puede poner desde más jovencito, que desde los 9 meses se puede colocar. Perfecto, gracias. Oye, y típico que a los papás se les pasó la fecha de vacunación, que era, pues por ejemplo, de las vacunas que vienen en la cartilla, la primera que era a los 2 meses, y se les pasó por lo que tú quieras, no se la aplicaron a los 2 meses. ¿Qué deben hacer? Bueno, para eso depende igual cuánto tiempo pasó. Normalmente cuando es un tiempo corto, por así decirlo, la verdad es que se puede seguir el mismo esquema de vacunación, vacunar en el momento y esperar el tiempo mínimo entre una vacuna y otra. Cuando ya pasó más tiempo, o cuando ya el niño, normalmente la mayoría de las vacunas así, ya tiene más de 7 años, pues el esquema cambia y algunas vacunas solo se ponen una dosis o algunas se ponen con un lapso de tiempo diferente. Entonces lo importante cuando pasó es no dejarse llevar ya por lo que dice la cartilla, sino acudir con un pediatra, y depende de la situación específica del paciente, porque y su estado de salud, si tiene alguna enfermedad previa y demás, saber cómo se va a hacer este catch-up, que se llama en inglés, pero si le llamamos igual el catch-up, para saber cuándo le tocaría la vacuna y cuánto tiempo tiene que esperar y si requiere menos o más dosis. Ok, sí, si es todavía antes de los 7 años, sí. Puede ser que se le aplicó la primera dosis de la hexavalente a los 2 meses y pasaron 4 meses y ya van a retomar el esquema de vacunación. Sí, claro. La vacuna que se aplicó ya es una vacuna que cuenta, ¿cierto? Claro. Ya no necesita más que el refuerzo de los 4 y 6 meses, pues aunque ya no sean los 4 o 6 meses, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes cuando aplican una vacuna? El más común, o sea, en la mayoría de las vacunas, es que tenga una irritación en el área del sangrento, ¿no? El dolor y todo, porque tenga una irritación en el área de la vacunación, quizá un pequeño bulto de la vacuna en que pueda haber un poco de líquido no entrado bien al músculo, en las vacunas que son para músculo. Por ejemplo, en la varicela, que es subcutánea, puede haber ese bultito. La varicela de la BCG quizá es la que más conocemos nosotros, porque todos tenemos nuestra marca, que es la que deja la cicatriz. Pero pues más común, así que todos sabemos, y estoy seguro que los papás lo saben, es la fiebre, ¿no? Que puede haber. Muchos niños no tienen fiebre, no hay ningún problema. Y la fiebre pues se puede manejar únicamente con medidas, ponerle paracetamol o medidas para bajar la temperatura físicas. Hay otras vacunas que son de virus o atenuados, que esos sí pueden tener efectos adversos importantes en niños que tengan defensas bajas, o por ejemplo, sabrás, ¿no? En prematuros que no tengan sus defensas o que están haciendo con muy pocas semanas de gestación. Entonces ahí se tienen que tomar ciertos cuidados más específicos, y por eso en estos niños que tienen esas complicaciones, pues es importante que sean valoradas, ¿no? Por un pediatra que sepa si esta vacuna es el momento adecuado para ponérsela o no. Típico que las mamás antes decían, le voy a dar tempra para que no le dé reacción. ¿Tú le recomendarías a las mamás alguna preparación, o a los papás, alguna preparación antes de aplicar alguna vacuna? Pues realmente, o sea, yo, al menos lo que en práctica, yo estoy totalmente de acuerdo si la práctica cada quien y si quieren darle algo de antes o después. La verdad es que yo recomiendo a los papás que estén pendientes, y nada más en caso de que le den fiebre, yo les doy la indicación de cuánto le va a tocar, obviamente, con el peso del niño, para dárselo. La verdad es que yo creo que la mayoría de los pediatras, yo creo que estamos en la idea de que no damos medicamentos si no es necesario, ¿no? Aunque la frecuencia de las reacciones adversas de medicamentos es muy bajita, más en esos medicamentos superprobados como el paracetamol, pues aún existe, y pues mejor no correr el riesgo. Ok. Oye, y en cuanto a esto de la preparación, ¿tú dirías algunas contraindicaciones para aplicar vacunas? Por ejemplo, mi hijo está enfermo y no lo quisieron vacunar. Eso es algo muy común, y estoy seguro que a todos nos ha tocado, incluso si nuestros papás que nos ven, que les han dicho más en el centro de salud por parte del personal de ahí, que si está enfermo con una gripita o algo, no pueden vacunar, pero pues eso es una mala concepción. Sí hay algunas vacunas, o sea, la mitad de ellas, que si tienes una enfermedad grave, no se recomienda ponerlo, ya sea con fiebre o sin fiebre, ¿no? Uh-huh. Pero en enfermedades leves, por ejemplo, un resfriado, aunque tenga un poco de temperatura, no hay una contraindicación realmente de que no se deba poner la vacuna. Claro, yo lo que les digo en estos casos es que en los lugares del sector salud, quien aplica las vacunas son las enfermeras, sí, claro. Y ellas no pueden decidir si el niño está gravemente enfermo o no. Entonces, cuando un niño tiene fiebre,
o un poquito de moquito o un poquito de tos, ellas no pueden decidir si lo vacunan o no, ellas simplemente dicen no. Entonces, bueno, nosotros podemos valorar un poquito mejor, bueno, no un poquito mejor, valoramos si realmente hay contraindicación o no de aplicar la vacuna. Entonces, bueno, la recomendación pues es, si están enfermitos, al sector salud no vayan porque no los van a querer enfermar, vacunar. Sí, claro. Pero si van con su pediatra, seguramente él va a decidir si los pueden vacunar o no, ¿cierto? Ok. Dentro de todas estas vacunas hay algunas que son más nuevas, como la vacuna de COVID. Sí, claro. ¿Tú recomiendas la aplicación? O bueno, no que recomiendes, ¿nos puedes hablar un poquito de la vacuna de COVID? Y si hay vacuna de COVID para niños menores de 5 años aquí en México. Sí, claro. Ahorita la que están poniendo pues, la Secretaría de Salud es la de justamente mayores de 5 años. Pero ya llegaron las de Pfizer y las de Moderna, que se pueden conseguir. Ya no se cuesta el abastecimiento, según yo ya hay bastante, al menos de parte de la salud privada, para ponerle a niños menores de 5 años, unos 5 años, 6 meses, depende cómo sea el esquema, pero que son las de Pfizer y las de Moderna. La de Pfizer creo que la que estoy más familiarizado, y pues realmente nos ha mostrado, bueno, hasta el momento, porque pues, es nueva vacuna, una buena cobertura contra formas graves y aparentemente leves también del COVID, y pues efectos adversos prácticamente los normales que cualquier vacuna. Ok. Y de esto mismo, de las vacunas nuevas, la vacuna de virus sincicial respiratorio, porque de repente sale ahí en las redes que hay que vacunar a los niños contra virus sincicial respiratorio. Bueno, algunas cosas así. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que es una vacuna maravillosa. Yo espero que pronto haya el sistema de salud de México, porque la verdad, en los últimos años, después del COVID, empezaron a haber un montón de infecciones de virus respiratorio dentro del hospital, en la terapia intensiva. Yo creo, de base en terapia intensiva llevo, no sé, 5 años de experiencia, y los primeros 3 que tuve, la verdad es que sí, respiratorio sí tenía graves, pero una cantidad poquita, y en los últimos años ha ido aumentando. Justamente tengo conocidos en España, que conocí por allá de la vida, que son pediatras. Está esa terapia intensiva, y prácticamente para ellos no tienen niños con virus respiratorio, porque ahí los vacunan, y también vacunan en Argentina y los vacunan en Estados Unidos. La diferencia es que la vacuna de virus respiratorio se le pone a la mamá en la etapa de gestación, las últimas semanas, para que el niño salga protegido. Es la diferencia, ¿no? Hay una que no es una vacuna como tal, sino son anticuerpos, que es el palivizumab, que son anticuerpos contra el virus respiratorio, que se ponen en niños con factores de riesgo, ¿no? Que hayan nacido muy chiquitos, que tengan enfermedades del corazón, entre otras cosas, para evitar estas infecciones. Y justamente en el INP tienen un protocolo ahorita para ponerlo a esta población, y creo que están ampliando a esta población que no tiene tanto riesgo para ver esto. La verdad es que yo creo que es algo maravilloso para poder protegerlos. Y estos anticuerpos monoclonales, que no son como tal la vacuna, una vez que se aplican, se tiene que aplicar cada año para estos pacientes, que son principalmente para los pacientes de alto riesgo, y ya después veremos si para la población en general, pero tienen que aplicarse en cada temporada. Hay un esquema en el que manejan en España, y no estoy seguro si en Estados Unidos, pero el que manejan en España, que estoy más familiarizado, que me llamó la atención, lo vi, que es en esos pacientes con factores de riesgo durante la temporada depende de cada país, ¿no? Pero nosotros más en la etapa para noviembre, durante cada mes se le pone una dosis mensual durante todos estos meses donde la influenza es más común. Okay. El inconveniente es que es muy caro, ¿no? El inconveniente es que es caro, justamente por eso es complicado. Entonces, bueno, los niños que lo necesitan, pues así hay que aplicárselas, y que sepan los papás de los niños que tienen estos factores de riesgo como prematurez, enfermedades pulmonares, enfermedades del corazón, que es importante que les pongan esta vacuna, que es más caro la enfermedad, obviamente, ¿no? Muchísimo. Y la típica pregunta, ¿las vacunas ocasionan autismo? No, definitivamente no. Esto es, y lo pueden buscar, no me acuerdo qué artículo se eliminó en el Lancet, de la Lancet, justamente de que asociaban autismo con las vacunas, bueno, con una vacuna específica, pero justamente hasta fue desmentido, le quitaron la cédula a ese doctor que lo puso, no sé cuál aceptó el Lancet, pero lamentablemente pues se ha hecho algo que ha pensado el público que llega a pasar frecuentemente, pero realmente no hay ni un solo caso de vacuna que causa autismo.
Sí hay casos de vacunas, por ejemplo, las primeras vacunas de la influenza que se hicieron o algún tipo de vacunas que provocan muy rara vez enfermedades del sistema nervioso central, que es de parálisis, que se llama MR. Rarísimo, pero quizá esta sea la más grave de todas las reacciones que pueda haber, que es algo anecdótico, pero autismo, nada, cero. Nada comprobado, exactamente. Y para terminar nuestra plática, yo he oído algunas sociedades o he visto algunas publicaciones, evidentemente no científicas ni nada, de los antivacunas, ¿no? Porque siempre me ha llamado la atención saber por qué no los quieren vacunar. ¿Tú qué nos podrías comentar al respecto? Fuera de ese artículo de causa autismo, igual la preocupación que tienen las padres o las personas antivacunas es desde las cosas más conspirativas, ¿no? Como que es un medio de controlar a la gente, como otras quizá que sean comprensibles, como que los componentes de las vacunas son sustancias por sí solas que parecen tóxicas, ¿no? Pero realmente todos los componentes o todos los químicos, todo lo que se produce en la naturaleza tiene componentes que por sí solos pueden ser sólidos, por ejemplo el sodio, si lo ponen en agua es algo totalmente inflamable y nosotros lo tomamos pues con la sal y no pasa nada. El oxígeno es altamente tóxico solito y nosotros pues lo tenemos dentro del hidrógeno con el agua. Entonces realmente aunque pueda tener estas cantidades o estas sustancias dentro, la forma en que se mezclan y los componentes que se producen tienen un comportamiento totalmente diferente entre el cuerpo, totalmente nuevo. Y justamente, y eso es que tenga la gente confianza en las investigaciones, cuando se prueban cualquier medicamento y cualquier vacuna pasa por diferentes fases, ¿no? Y siempre primero se prueba en animales, se prueba en personas totalmente sanas, en personas enfermas y así van haciéndolo. Y todos los medicamentos y vacunas se les van haciendo seguimiento a los años para ver si tienen efectos adversos. Y si buscan, hay un montón de medicamentos que han salido del mercado justamente porque están encontrando efectos adversos, a pesar de que tengan ganancias millonarias, que es otra de las cosas que creen, ¿no? Que las vacunas, que es para mantener a la gente enferma o para mantener el control de sus ganancias, ¿no? Pero la verdad es que solamente con el ejemplo más importante, que la viruela ya no existe en el mundo, demuestra la efectividad de las vacunas, ¿no? Y como les digo, hay países que no conocen ni siquiera las complicaciones de la varicela o no conocen las complicaciones del sistema respiratorio que tienen esas vacunas. Sí, exacto, ¿no? Porque otra de las teorías de los antivacunas es que mejor generan los anticuerpos de manera natural, pero bueno, cuando tienes contacto con un virus y con una bacteria y te enfermas, no sabes si esta enfermedad va a ser el curso más leve de la enfermedad o va a ser el más grave de la enfermedad. Entonces yo siempre les digo a las mamás de mis pacientes, a mí no me gusta ver ni que mis hijas tengan fiebre, pues claro, mucho menos que tenga una neumonía o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues también es otra de los argumentos que dan los antivacunas, pero bueno, pues... Sí, claro, es respetable, pero la verdad es que yo creo que es ya una obligación y yo estoy de acuerdo con los países que obligan la vacunación porque al final de cuentas lo que estamos logrando, lo que se está logrando al no tener una adecuada cobertura es evitar un fenómeno que se llama inmunidad de rebaño, en donde al estar la gran parte de la población vacunada, la persona que está vulnerable no tiene la enfermedad porque todos alrededor no tienen forma de transmitirla, no la transmiten, no están enfermos. Lo protegen. Pues, están protegiendo. Y hay varios que pueden, o sea, hay unos mapas que pueden ver en internet de cómo se han ido las enfermedades que ya están cubiertas por vacunación, cómo han emergido en diferentes zonas del mundo y se asocia con la nación principalmente a los antivacunas que pierden esta inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es teniendo de manera gratis una vacuna contra una enfermedad que empiece a haber brotes dentro de una población y pues que empiecen a infectar, porque además de que obviamente hacen daño a los niños y a diferentes personas, pues una carga económica para el sistema de salud, para el gobierno y para todos nosotros que pues, pagamos los impuestos. Okay. Bueno, pues terminamos las preguntas más comunes que nos hacen los papás. No sé si quieras cerrar de alguna manera esta plática, Carlos. Pues los invitamos a vacunarse. Todas las vacunas están dentro del sistema de salud, son importantes de poner. Estas vacunas que no están dentro del sistema de salud, como son la de meningococo, la de varicela y la de hepatitis A, pues la pueden conseguir de parte de la salud pública, privada.
yo creo que todos los pediatras contamos con proveedores y aquí con ED, pues te puedo asegurar que tenemos un proveedor excelente que cuenta con todas las vacunas y pues estamos aquí a su servicio para cualquier información que necesitan al respecto. Bueno, pues muchas gracias por toda la información súper valiosa. Invito a la gente que nos va a escuchar, si tiene alguna pregunta, que lo haga en los comentarios y nosotros vamos a estar respondiendo las preguntas. Y los invito también a escucharnos cada miércoles a las 7:30. Vamos a tratar diferentes temas con diferentes subespecialistas aquí en Coconet. Y pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Un gustazo. Buenas noches. Buenas noches. Tiroides, la gripe viral, la de influenza, que es estacional, el 9 de COVID que tenemos, y la de neumocócica conjugada. Pero pues esas son las que son obligatorias y que debería haber en todos los centros de salud, independientemente de si uno tiene seguro o no tiene seguro, tiene el derecho en México de poder adquirirlo en cualquier centro de salud, llámese IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. Oye, ¿cómo qué vacunas se ponen a nivel internacional en otros países que no vengan en la cartilla nacional de vacunación y que es recomendable aplicar a los niños? Hay tres principales, que son las de meningococo, las de varicela y de hepatitis A, debido a la mortalidad que llega a tener, por ejemplo, la de meningococo, o a las complicaciones potencialmente graves, poco frecuentes, pero graves, como la de la hepatitis A y la de la varicela. Sí, claro, porque lo que normalmente la gente conoce son las formas leves, ¿no? Incluso sí, a veces hasta dicen, no, que se junte con el primito no sé qué, para que se contagie de varicela. Sí, yo me acuerdo que incluso ahí, no sé si todavía sigue siendo la verdad, pero se hacían las fiestas de varicela para que se empezaran a juntar. Y justamente por esa idea de inocuidad que hay, igual, y aparentemente eso ha sido la causa por la que el gobierno no ha tenido como que la iniciativa de que sean vacunas dentro de la cartilla de vacunación, ¿no? Tomando en cuenta de que para ellos, hay que tomar en cuenta igual la visión del gobierno, ¿no? Pero es más barato tratar a los pocos pacientes con complicaciones que pagar una cantidad en vacunas que algunas son caras, como la de meningococo, para poder cubrir a la población. Por ejemplo, la de meningococo tiene, si un paciente de meningococo que me ha tocado tener terapia intensiva, llegan a tener hasta un 20% de mortalidad, digo, menos del 1% llega a tener. Cuando se diagnostica a tiempo. Cuando se diagnostica a tiempo. Sí, y si no llega a tener complicaciones de terapia intensiva, puede llegar a tener complicaciones, por ejemplo, lo más común, ¿no? La sordera o esas complicaciones del sistema nervioso, ¿no? La varicela igual, por ejemplo, justamente hablaba de varicela, que a muchos nos ha dado, y si no nos ha dado, pues muchos la tomamos, lo más que sabemos es que mientras más grande nos da, peor nos da, pero yo tengo igual pacientes que no tuvieron la formación, que llegaron a tener complicaciones de los pulmones, o llegaron a tener incluso alteraciones del sistema nervioso central, que tuvieron que llegar hasta neurocirugía por complicaciones de la varicela. Sí, claro, yo iba a unas jornadas con unos médicos gringos, hace, no sé, más o menos unos 7 años, y en Estados Unidos a todos los niños les ponen vacuna de varicela, entonces era una comunidad, pues, en San Luis Potosí, y me llegó un niño con complicación de impétigo. Impétigo es una infección en la piel secundaria a la varicela, y entonces se acercó a mí el médico gringo, bueno, el americano, y me dijo, oye, ¿qué es eso? Y le dije, es una varicela con una complicación de la piel, o sea, ellos ya ni siquiera ven esto, ¿no? Es la importancia de aplicar esas vacunas, aunque no vengan en la cartilla nacional de vacunación. Desde un punto de vista más superficial, porque yo me imagino la gente que tiene todas las marcas de la varicela, y hubieran preferido quizá no haber tenido todas las complicaciones, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto, y como yo siempre les digo, ustedes conocen las formas leves de esas enfermedades, pero hay una parte grave de esas enfermedades que precisamente por eso pues hay que insistir en aplicar las vacunas, esas también que no vienen en la cartilla. Justamente. Y bueno, ¿a qué edad